En este vídeo vamos a aprender algunos trucos para corregir los metadatos de las referencias bibliográficas que hay en nuestra base de datos de Zotero. Es decir, a veces hemos visto que Zotero detecta automáticamente en un PDF, en una web, los metadatos de un libro, o de un capítulo, o de un artículo, y extrae el título del libro, del capítulo, de la revista, su ISBN, los autores, el orden de autores, etcétera, etcétera. A veces se confunde, a veces, por ejemplo, solo incluye las iniciales de un nombre o de un apellido, confunde el orden de autores o falta uno. No ocurre muy a menudo, pero a veces ocurre. Cuanto más rara sea la referencia que estamos añadiendo, cuanto menos conocida y menos importante, más posibilidades hay de que se cometa algún error. Con referencias muy antiguas o poco conocidas, es más fácil que se cometan este tipo de errores, aunque os va a sorprender la cantidad de veces que Zotero acierta, que es prácticamente siempre. Sin embargo, yo os recomiendo corregir esos metadatos. Vamos a ver algunos de los fallos más comunes y de las correcciones más habituales que tenemos que hacer sobre nuestras referencias. Mi recomendación es que siempre que podáis, añadáis a partir del DOI o del ISBN. ¿Por qué? Porque estos son los elementos más estandarizados a nivel internacional. Están en distintos repositorios, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que están coordinados entre sí, conectados, y que Zotero va a consultar y contrastar, y por lo tanto casi siempre va a traer la referencia correcta. Cuando no se pueda, lo haremos a partir de un PDF o de una búsqueda en una web, o lo haremos de otra manera, y recomiendo que revisemos esos metadatos. ¿Cuáles son las revisiones más comunes? A veces, cuando hay 3 o 4 autores, encontraremos que falta un autor. Por ejemplo, es común que al citar capítulos de libro, sobre todo si son libros nacionales, poco conocidos y no libros internacionales, pues encontraremos que, por ejemplo, no cita bien el autor del capítulo y el editor del libro, sino que puede confundir el editor del libro como si fuese un autor de capítulo. A veces ocurre. Bien, en estos casos nos tocará cambiar el rol del autor a editor o añadir los autores que falten. A veces, por ejemplo, hay que añadir un apellido porque solo ha puesto la inicial, o un nombre, porque ciertos estilos de cita solo incluyen la primera letra. Otro error común que vamos a encontrar es que a veces aparecen títulos en mayúsculas. Este es un error muy común, ahora vamos a hablar de él y por qué sucede y cómo lo arreglamos. Y otras veces otro error muy común es que nos recupera el libro que estamos tratando de añadir, pero una edición diferente. Pongamos por caso, estamos trabajando con la edición número 14 del año 2010 y cuando lo tratamos de añadir en Zotero nos aparece la edición 1, que es del año 90. Bien, en este caso podemos elegir o mantenemos la edición que ha dejado Zotero, o yo os recomiendo que introduzcáis con la que estáis trabajando, para que luego, al citar números de página, no cambie, porque a veces sabéis que de una edición a otra pueden moverse los números de página de algunos capítulos, etc. Por lo tanto, os recomiendo que siempre vigiléis que el libro añadido coincide con la edición del año concreto que estáis manejando físicamente. Bien, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de una ficha de Zotero. Arriba tenemos el título. Lo primero es el tipo de elemento. Dice sección de un libro. Recordad que Zotero llama sección de un libro a los capítulos del libro. A veces se equivoca el tipo. A veces nos dice sección cuando en realidad es un libro, o nos dice artículo cuando es un libro. Pasa mucho que, por ejemplo, algunos autores publican con un mismo título, publican una conferencia de congreso, un artículo en una revista académica y un capítulo de libro. Entonces a veces Zotero se puede equivocar, queremos añadir la conferencia y nos añade el capítulo o viceversa. Cambiaremos el tipo. A veces puede faltar uno de los autores, que estamos viendo aquí, los 3 autores de este libro, ¿vale? Hay 3 autores del libro y un autor de capítulo, que soy yo, Miguel Álvarez, este es un capítulo que publiqué recientemente. Bien, a veces puede equivocar, podría poner al autor de capítulo como autor de libro, o a un autor de libro como si fuera de capítulo. Simplemente desplegamos ese menú, elegimos el rol adecuado. Nos aseguramos de que los nombres están puestos correctamente. A veces puede equivocar el orden de los autores. Con el botón derecho iremos al menú subir. Subir, bajar autores va a mover el orden de los autores, que como sabéis a nivel académico es muy importante. Se supone que el primer autor ha dedicado más tiempo a esa obra, es más importante, el último autor es un colaborador con menor implicación. Y por último, para añadir o eliminar autores, están los botones más y menos que veis en el extremo, y ahí podemos, pulsando más y menos, añadir o eliminar autores del libro. Bien, otro elemento importante, decíamos, son los títulos que a veces aparecen con mayúsculas. ¿Por qué esto es así? No es un error, es que en inglés, a menudo, ciertas normativas piden que se escriba lo que se llama estilo título.
Por ejemplo, recordaréis que en Word, en el menú mayúsculas minúsculas, nos da la posibilidad de poner tipo oración, todo mayúscula, todo minúscula, o una cosa que llama tipo título. Tipo título quiere decir que muchas palabras, los sustantivos, los verbos, aparecen en mayúscula, ¿de acuerdo? Como se escribe, por ejemplo, en alemán. Los sustantivos van en mayúscula. Bien, ocurre que en español no se hace así. En español esto no existe. Sin embargo, la norma APA recomienda que en inglés se haga así. A veces Zotero se confunde con esto, no detecta bien el idioma y nos pone muchas palabras en mayúscula. Se soluciona muy sencillo. Haremos botón derecho sobre el título de la obra y Zotero nos da la opción de elegir si lo queremos con modo título inglés o en otro idioma, modo normal. Por lo tanto, solo la primera letra y los nombres propios van en mayúscula y el resto todo en minúscula. Recordad, botón derecho sobre el título y elegimos cómo de los dos estilos queremos.